En un mundo donde un simple intercambio de información puede desatar una guerra, un pequeño niño se adentra al camino de la ignorancia armado con mentiras y con cada vivencia este niño irá creciendo lentamente hasta convertirse en el maestro del engaño. Twilight, el único nombre por el cual se le conoce a este personaje, en ningún momento habla con claridad sobre su pasado, ya que esa parte de su vida no es relevante para realizar con éxito alguna de sus misiones. O eso fue así hasta que se le asignó formar una familia para ser parte de la élite de la nación enemiga, la Operación Strix. El convivir de forma diaria con Annie y Yor hace que no puede evitar pensar en su madre, en sus amigos y en la ciudad donde él nació, siendo esta la raíz de su fuerte determinación a no permitir que la sombra del sufrimiento y el odio sin sentido cubra nuevamente al mundo. Pero el impredecible comportamiento de su hija falsa, Anya, hace que ese propósito de vida, esa meta por alcanzar, se convierta en un sueño que lo hace vivir nuevamente los horrores de la guerra. Todo comenzó cuando, deambulando por las calles de Luwen, se cruzó con un almacén abandonado del ejército. Adentro no había gran cosa, cajas vacías, basura y demás objetos de poco valor. Solo un enorme espacio donde podría dejar volar la imaginación junto a sus amigos. Mediante el juego es como los seres humanos desarrollamos nuestras propias habilidades de comunicación, de relacionarlos con las demás personas y capacidades intelectuales. Aunque puede ser un arma de doble filo. Por un lado, sí es cierto que jugar a los soldados favorece el pensamiento abstracto para generar estrategias que le den la victoria. Pero por otro lado, puede llegar a ser contraproducente porque implanta en la cosmovisión del niño una idea errónea sobre las personas que viven fuera de su país, al grado de deshumanizarlos y concebirlos como demonios, siendo esta la base del conflicto que el pequeño estratega está por vivir. Aún sin tener los mismos juguetes que sus amigos, él logra superarlos en cada batalla sin muchas complicaciones, gracias a su ingenio para construir trampas. Sin embargo, la presión por tener las mismas cosas que ellos y la idea de que algún día se unirán al ejército de su nación hace que ignore todo lo que está ocurriendo a su alrededor. La población de varias ciudades muestra su descontento y desprecio hacia la nación enemiga mediante protestas, siendo este un síntoma de que pronto los valientes soldados atravesarán campos y montañas para conseguir la tan anhelada victoria. Junto al pequeño estratega vemos que es bastante afortunado. Tiene una vida pacífica donde puede caminar tranquilamente por calles y parques repletos de personas que interactúan pacíficamente, viviendo sus vidas a su propio ritmo y disfrutando de los pequeños momentos. Llega a casa, ve a su padre y lo primero que hace es esconder su pistola de juguete. Este es un indicio de que no es la primera vez que su padre le prohíbe que tenga cualquier cosa relacionada con la guerra, y ha intentado que su hijo se enfoque en estudiar, en tener un futuro pacífico. Lamentablemente, debido a la fuerte propaganda del gobierno, el pequeño estratega tiene una visión sesgada sobre los habitantes de Ostania. El bien y el mal, el concepto de dos fuerzas opuestas que chocan constantemente para tener cierto equilibrio, hace que el niño no dimensione lo que afirma con sus palabras. Yo acabaré con todos los malos del este. Con esa frase expresa la fuerte determinación que hay dentro de su corazón para llevar a cabo un acto inhumano. Y esa es la razón por la cual su padre le suelta una bofetada en todo el rostro para hacerle entender que está equivocado. Lo cuestiona si ha conocido por lo menos a una persona de Ostania que haga atrocidades. O mejor aún, si ha visto ese tipo de atrocidades con sus propios ojos. Su padre es la primera persona que le hace ver que es un ignorante, y es él quien le exige que deje de desear una guerra. Algo que al pequeño no le hace sentido, ya que debido a esto el conflicto escala hasta involucrar a su madre, desatando una discusión sobre cómo criarlo. Al final de cuentas, mientras hay un choque entre dos personas, la guerra puede surgir por cualquier cosa. En los días siguientes, la ciudad de Luwen se prepara para realizar un festival. Todos trabajan en conjunto para levantar puestos y armar exhibiciones. El pequeño estratega camina junto a sus amigos buscando algo de comer antes de ir a su base secreta. Pero como el festival es de todos y para todos, ellos tienen la responsabilidad de apoyar en los preparativos. Interactuando con los adultos se da cuenta de que ni ellos tienen claro si habrá una guerra o no. Intentan confiar en que el gobierno hará todo lo posible para evitarlo, y al mismo tiempo está presente el pensamiento de que deben estar preparados. Y nuevamente, la presión por querer seguir jugando a los soldados con sus amigos aviva la necesidad de tener que hacer algo para conseguir su set infantil militar, para poder llegar a ser un verdadero soldado. Ese mismo día cruzó una línea que lo perseguirá durante mucho tiempo y al mismo tiempo le mostrará un camino incierto. Al estar en casa y ver que su padre saldrá por temas de negocios, el pequeño estratega se arma de valor para pedirle dinero a su padre con la justificación de que lo usará para comprar un libro de texto. Esto lo hace porque sabe que si le dijera la verdad sería reprendido de la misma manera, o incluso peor que la última vez.
Aunque no se pueda ver claramente, el rostro de su padre refleja alivio y felicidad por saber que su hijo está comenzando a cambiar. En el instante en que recibió el dinero, el remordimiento y la culpa se hicieron presentes. Pero su mentira dio en el clavo y eso no lo hizo sentir nada bien. Y esos mismos sentimientos son los que no le permiten disfrutar de pasar el día con sus amigos jugando a los soldados como es su feliz costumbre. Decide irse a apoyar en los preparativos del festival a modo de expiar la culpa que siente por haberle mentido a su padre, y pensar en una manera de disculparse por lo que hizo. Al terminar de trabajar arduamente, su estómago lo guió hasta el local donde suele comer bocadillos con sus amigos. Mientras espera que su pedido esté listo, el pequeño estratega le pregunta a la dueña del lugar si debería ser un soldado, siendo esta la primera y única vez que se le ve dudando sobre su anhelo porque tuvo que mentir para poder tener en sus manos un rifle de juguete. La señora es la primera persona que le muestra un contraste entre lo que piensa y lo que escucha a lo que es la realidad. Esta información le permite llegar a la conclusión de que aún está a tiempo de compensar su error y cambiar su camino de vida. Sin embargo, esa conclusión tan vital para su percepción del mundo se esfuma en un breve instante. De pronto ocurre una explosión a pocas calles de distancia. Todos se quedan en shock intentando entender lo que acaba de suceder mientras suenan las alarmas y la radio informa sobre lo que está ocurriendo. No pasa mucho tiempo desde la primera explosión hasta la segunda que fue delante del pequeño estratega. Irónicamente, la mentira que le permitió conseguir su casco de soldado fue lo que le salvó de recibir el impacto de un proyectil en su cabeza, llevándolo a la oscuridad. Su vida pacífica siempre emanaba luz, pero eso ha terminado. Al recuperarse del impacto, observa con horror la oscuridad que está cubriendo el mundo. El local de la señora con la que hasta hace pocos minutos estaba bromeando se derrumbó aplastándola. Ese lugar tan tranquilo ha quedado destruido por completo. Rápidamente todos los adultos que salieron ilesos de las explosiones pusieron manos a la obra para rescatar a las personas que aún estaban vivas debajo de los escombros. En ese momento llega su madre aliviada por encontrarlo relativamente sano y a salvo. Esa vivencia le demuestra al pequeño estratega que una mentira puede llegar a ser la diferencia entre la vida y la muerte. Para él, ese casco pasaría a ser un símbolo de que una mentira puede protegerlo. Su madre decide llevarlo a otra ciudad para salvaguardar su integridad del campo de batalla, y con cada paso que daban veían cómo su vida cotidiana fue destruida, sin saber por qué. Son tiempos de guerra y su mayor prioridad debe ser el bienestar de ambos. Al mismo tiempo que se escucha la transmisión del primer día de guerra y lo que sucedió entre los dos ejércitos, se nos comunica de forma implícita que el padre del pequeño estratega falleció por haber estado cerca de la frontera entre los dos países. Estando en un lugar tranquilo donde pudiera asimilar lo que experimentó en poco tiempo le permite comprender que todos mienten. Los adultos, los políticos, su padre le mintió, le dijo que lo llevaría al festival y ya nunca volvió. Aunque eso también aplica para él, porque él le mintió la última vez que lo vio. El deseo de estar en una guerra nació en un contexto de información falsa e ignorancia hacia la realidad. Una realidad que lo asusta con explosiones y temblores. La única capaz de disipar ese temor es su madre, recibiendo refugio en sus abrazos. El pequeño se aferra a eso con la misma fuerza de querer volver a su vida de antes de la guerra, aunque solo sería el comienzo del infierno en la tierra para él. Un día de aparente tranquilidad va al río a pescar para que así su madre pueda preparar la cena. De vuelta a casa se ve envuelto en el pánico desatado por una serie de ataques aéreos. La suerte tiene dos caras, buena y mala, bien y mal, y ese mismo día le tocó vivir ambas. Primero tuvo la fortuna de ser llevado a un refugio subterráneo, cosa que no podía igualar la seguridad que le transmitían los brazos de su madre. Poco después de terminado el ataque, sale corriendo hacia su casa, solo para llegar y ver que fue destrozada, acabando con la vida de su madre. Los años pasaron. El pequeño estratega se vio obligado a sobrevivir en las peores condiciones posibles, solo para crecer teniendo presente el propósito de portar un arma y con ella vengarse por perder todo lo que amaba. Solo quedó odio en su corazón. Al tener la edad suficiente, o al menos aparentarla, se enlista en el ejército usando su mayor arma y escudo, las mentiras, y como solía hacer en los juegos infantiles de su niñez, en el campo de batalla demuestra su capacidad estratégica al sumar varias bajas del bando enemigo. Con las manos manchadas de sangre se cuestiona sobre lo que tiene que hacer para poder ver, de manera interna y simbólica, el sol en el horizonte. Muy en el fondo, él quiere dejar de estar en ese mundo de oscuridad, aunque para lograrlo, primero debe conocer a alguien bastante peculiar que lo haga cuestionarse el origen del odio que lo carcome por dentro. Debe conocer a Frankie.
En medio del bosque se encuentra con un soldado de Ostania que estaba escapando de forma ridícula y cobardemente humana del campo de batalla. Le ruega que le perdone la vida y le comparta un poco de comida ya que lleva un par de días perdido. Lo único que motiva a este cuatro ojos de querer seguir con vida es tener una novia. A estas alturas de la guerra cualquier cosa puede llegar a ser el combustible necesario para poder seguir con vida. Desde el más turbio hasta el más ridículo, y el motivo de Frankie fue más que suficiente para que el soldado ignorante comparta con él un cigarro. Frankie comienza una charla explicando el estudio de una universidad. Los investigadores observan la actividad neuronal ante una misma situación con diferente información. Una mujer abofeteando a un hombre. Sin contexto, los espectadores de la bofetada rechazaban un acto violento. Pero en cuanto a los participantes le decían que el hombre le había sido infiel a su pareja, todo cambiaba. El cerebro parecía sentir cierto placer. Se puede decir que es muy fácil manipular a las personas, solo es cuestión de qué información les compartas para definir su comportamiento ante ciertos contextos, como la guerra. A raíz de todas sus vivencias, el enemigo del soldado ignorante desarrolla una cosmovisión diferente a la mayoría de los soldados. Su ignorancia no le permite aceptar esa forma de concebir el mundo, un mundo lleno de mentiras que los arrastró a perder, en mayor o menor medida, su humanidad. Discuten sobre quién comenzó la guerra y eso es algo que no pueden saber. No tienen la verdadera información a su alcance, solo tienen sus vivencias personales. El soldado ignorante aún no logra llegar al nivel de comprensión que tiene su enemigo, y se deja llevar ciegamente por su rencor, odio y deseo de venganza. De pronto se ven amenazados por una ráfaga de balas que lo hiera en la cabeza. Los dos logran escapar, pero algo dentro de su mente comienza a cambiar y lo lleva a cuestionarse sobre lo que está haciendo. Debido a las heridas sufridas mientras escapaba, es enviado a la retaguardia para recuperarse y brindar su servicio en la cocina. Causa y efecto. Como si fuera un regalo del cielo o una casualidad de la vida, se reencuentra con sus amigos de la infancia, quienes, al igual que él, forman parte del ejército de Westalis. Entre llantos de alivio y felicidad les confiesa la culpa que sintió aquel día que comenzó la guerra. El soldado ignorante pensó que ellos fallecieron por la imprudencia de llevarlos a ese almacén abandonado. Sus amigos intentan subirle los ánimos. Ahora que se han reunido podrán derrotar al ejército enemigo de Ostania tal y como soñaron de niños. Pero lo único que él quiere es tener la vida de antes, una vida tranquila. Ese breve momento fue de pura felicidad. Una felicidad que tiempo después se desvaneció al enterarse sobre lo sucedido con el pelotón donde se encontraban sus amigos. Ellos murieron en un ataque poco planeado. El soldado piensa en lo que hubiera podido hacer de haber tenido la información necesaria. Solo gracias a que los volvió a ver, solo porque volvió a hablar con ellos, solo así llegó a un nuevo nivel de comprensión. Reconoce que, aunque hubiera tenido esa información, no podría haber hecho algo. Reconoce que no tiene poder alguno y que solo es un soldado ignorante que odió, disparó y obedeció ciegamente en una guerra que ni siquiera sabe por qué empezó. Esta frase representa de manera simbólica el nacimiento del agente Twilight. A lo largo de la trama, lo que más le caracteriza es la necesidad casi obsesiva por recopilar toda clase de información para poder cumplir sus misiones. En todo ve una potencial amenaza o herramienta. Esta expresión resalta el daño y las consecuencias de no tener el conocimiento adecuado ante ciertas situaciones, como la pérdida de un ser querido. De ahí que cualquier suceso que pueda arruinar sus misiones lo lleve a visualizar un escenario fatalista, y es completamente entendible. Desde niño vio morir a cientos si no es que miles de personas inocentes. Perdió su hogar, su padre, su madre, su ciudad y amigos, todo. Y el diálogo de este desconocido lo engloba perfectamente. Su metáfora sugiere que el mundo está compuesto de múltiples capas de falsedades y engaños. Similar a cuando se derraman lágrimas por pelar o cortar una cebolla, el intentar descubrir la verdad y despejar las dudas inevitablemente se enfrenta al dolor y sufrimiento. Cada capa representa una mentira y al mismo tiempo un difícil proceso de comprensión sobre el mundo, tal y como le ha ocurrido al soldado ignorante. El desconocido es integrante del ejército. Lo cuestiona sobre su verdadero nombre e inicia una conversación donde le da a entender que ha sido observado después de reunirse con sus viejos amigos. Descubrieron la forma en que engañó al ejército y reconocen la enorme inteligencia que ha demostrado en el campo de batalla. Estos logros lo hacen merecedor de formar parte de la agencia de inteligencia del ejército, ya que existe un arma más digna de él que un fusil: la información, lo más poderoso e importante. El desconocido ha preparado todo para que se una a ellos. De cualquier manera, el soldado ignorante no tiene opción. Se une o termina en la cárcel. Le lanza la cebolla a modo de transmitir la responsabilidad que tienen para redirigir el rumbo del conflicto. A solas reflexiona sobre su vida anterior, hasta aceptar que eso desapareció. No tiene a nadie y no podrá volver a su vida feliz y pacífica que tuvo en su infancia.
nunca más. Llegó el día y la hora para tomar una decisión. Va a la estación señalada para reunirse con su superior e integrarse a la agencia de inteligencia. Intercambian palabras donde se refleja el arduo trabajo que le espera al joven Twilight, y todo a lo que debe de estar dispuesto para cumplir todas sus misiones. Comenzó con lo más difícil, renunciar a su pasado, y al mismo tiempo usa la protección con la que comenzó su camino. Dejó de interesarle cosas como la derrota o la victoria, la guerra o la nación. No tiene nada por lo que está luchando. Una mentira y una verdad al mismo tiempo. Es cierto que no tiene nada por lo que luchar, pero sí tiene un propósito de vida. Mi amada mercader es quien lo instruye en el arte del espionaje, y ese infernal entrenamiento lo despierta de forma abrupta y gritando. La pequeña Anya intenta calmar a su padre con unas palmaditas en la espalda. Aunque la operación Strix peligra, recordar su pasado hace que le transmita a su hija la importancia de cuidar a sus amigos. El pasado del agente Twilight explica todos los comportamientos y pensamientos que vemos a lo largo de la operación Strix. A través de la misión de formar una familia falsa es como pudo volver a conectar con el lado humano que perdió por la guerra en la que se vio involucrado. Sin embargo, lo que realmente distingue este capítulo del manga es que podemos ver cómo fue la travesía que lo forjó como el maestro del disfraz y el engaño. Muchas gracias por llegar a la parte final del video. Yo soy Sharingan y hasta pronto.